gastritis, déselo al diabético para que esté bien y viva más. Es un tratamiento completo. Únese a tu hermano, lo que viene siendo Le regalo coladito para la identificación, no para la carrera. El dolor de los brazos, aquella persona que le duele mucho su hombro, le duelen sus brazos, le duelen sus manos, aquellas personas que sufren de la artritis reumatoide, aquella persona que sufre de la osteoartritis, aquí me lo ofrece el auténtico y original aceite de peyote, ya que el aceite de peyote es un producto Acá le traemos la El deportivo es la chamarra. Aquí es Traigo los cepillos, las pilas, meta, los cepillos, las pilas, llevar las pilas, ganas, cepillito, cepillo, chico, cepillo, peraneño. Traigo los cepillos, las pilas, llevar Tomates y tomates. Dile que se las lleven, que gratis, hombre, ya que se los lleven. Ya, sí, tú dile, dame 20 pesos, a ver cuánto quiere que se lo lleven, ya no quiere ver que gane. En caso de usar, en los centros de importancia de colocar en los más pequeños, el fruto de la ¿De la sonda? pues ahí está que se ¿Dónde?
Hola, buenos días. Bienvenido a Tierra Santa. A ver, ¿nos puedes platicar qué es lo que vende y todo eso? Claro que sí. Veo que está muy bueno la bebida que tiene acá. Ay, ahorita va a ponerse mejor. Mezcal Alma Vieja. Alma Vieja. ¿De qué es? ¿Qué es de Espadín. 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 Tenemos de sabores, tenemos aguardiente y pues el que no debe de faltar. ¿El coyote para qué el sirve? Mucha gente coyote. lo Pues, toma, ¿no? Fíjese que las personas lo toman hasta en ayuno porque dicen que les cae muy bien en el estómago para los corajes, porque es algo muy amargo. Yo la verdad no lo aguanto, pero ahorita va a tener usted que probarle. También tenemos miel 100% orgánica. ¿Orgánica? Ahorita que ya como que ya se siente lo que es Día de Muertos, ¿no? Como que Sí, de hecho tenemos un curado de cempasúchil con un toquecito de pericón que ahorita lo va a probar también, es curado de mezcal. A ver, pruébelo. Salud. ¿Esto para qué es? Le decía, para los corajes, para la bilis y eso, la gente, más la gente mayor que sabe esto, se lo toma en ayuno y para... Lo voy a probar. Para los corajes. Adelante. Dice que sabe muy amargo, ¿verdad? Muy amargo. Ah, sí. Sí, está muy amargo, ¿eh? Sí. Pero está bueno. Está bueno. Eso es de aguardiente. De aguardiente. Pero vamos a verle el de, ¿qué le parece probar el de cempasúchil? Ah, esa quiero probar porque... Viene la temporada. Sí, porque he visto mezcal también, puro mezcal de cempasúchil. Y ya dije, nunca lo he probado. Sí, este le va a gustar mucho. Es de cempasúchil con un toquecito de pericón. Pues ahora sí que El pericón lo he tomado en té y sabe riquísimo, la verdad. Sí, hace muy Como bien. a veces voy a correr ahí por Para donde... el estómago. Sabe muy bueno. Sí. Adelante. Está riquísimo, ¿eh? Sí. Pues ya combinado, ¿no? De Sí, cempasúchil y... es una mezcla que su servidora lo prepara. Es totalmente hecho en casa, artesanal. Y es pericón. Un toquecito ligero de pericón, porque ve que el pericón es un poquito delicado de trabajarlo. Sí. Si se pasa, sí se pone como, incluso se adormece la lengua, no sé si se dan cuenta en el té, se adormece la lengua, por eso es un toquecito. A veces me gusta, de ese lado como voy a correr, ahí mi En el campo. esas en el campo, Es de temporada. regreso caminando y lo mastico y sí se duerme. Sí. Y es una sensación bien bonita, la verdad. Sí. Es una sensación bien. Si se pasa de hervir o si se pasa de la cantidad de hierbita, pues sí, Está muy fuerte, ¿no? Sí. Está muy fuerte. Sí, ya está muy... otras cositas. Sí. Pero con el cempasúchil es la base y un toquecito ligerito de pericón. ¿Y qué más tiene esto? Porque está dulce. Es un almíbar que se prepara también para mezclar. Mezclarlo. Está riquísimo, ¿eh? Sí. Sí, esto sí me lo voy a tomar todo. Sí. Y tenemos de plátano, tenemos de café. Todos los productos que tenemos, por ejemplo, el café. El café es de la zona triqui, el grano tostado es de la zona triqui. Tenemos este que es de plátano, el plátano es de la zona triqui también. Entonces son orgánicos, son productos orgánicos. No tienen químicos, pesticidas, fertilizantes ni nada. Sí, porque hasta, bueno, yo que pues a veces como, pues más en los pueblos, ¿no? Casi hay muchas cosas que es orgánica. Y mi mamá como prepara comida y cosas orgánicas que con la comida sabe riquísimo. Sí. Y cambia mucho el sabor que algo que le meten químicos, ¿no? Sí. Cambia bastante. Es importante cuidar esa parte. También tenemos pues miel orgánica, que es de la región de Putla y está también riquísima, que también lo voy a dar a probar. Ahorita para las ofrendas, la miel la vamos a tener, toda la miel que quieran, vamos a estar preparados para atenderle.
Es orgánico, ¿verdad? Es orgánica. ¿Qué Sí, tal? Hasta sí. el olor, todo aquí ya se el olor es tan rico. Es que sí hay diferencia. Sí, no tiene nada de jarabe, Sí. nada de agua con azúcar ni nada. Esto es 100% natural. Sí se nota. Sí. Está- Estamos toda la semana, estamos aquí en Cuxtlahuaca, de donde estaban Amex, a media cuadra, enfrente del gimnasio Energy, la mezcalería Alma Vieja. Alma Vieja, ¿no? Alma Vieja. ¿Ustedes cultivan digamos, el agave o El maguey, no. el maguey? El mezcal lo traemos de la zona de Su Majestad, Matatlán, por allá. Lo traemos de San Carlos Yautepec, que está cerca de Matatlán. Pues Matatlán en realidad es la zona turística, la zona comercial, pero los pueblos, todo lo de alrededor son los que trabajan pues el mezcal, y se trabaja de una manera artesanal. Este es artesanal. No tenemos ancestral porque también ese es otro proceso más distinto, y también pues es un proceso. Sí hay diferencia en el sabor de digamos, el ancestral y artesanal. Sí hay diferencia. El proceso es diferente. Creo que el ancestral lo entierran bajo, así, en ollas de barro, lo ponen bajo tierra, algo así. No tengo conocimiento bien del proceso ancestral, pero sí es también más costoso. Traemos el proceso ancestral, no es industrial, lo traemos de San Carlos Yautepec, de Nejapa de Madero, y ellos anteriormente cultivaban papaya, eran los que surtían todo Oaxaca de papaya, todo el estado, ¿no? Posteriormente quitaron toda la papaya y pusieron maguey. Desde entonces yo he traído mezcal. ¿Usted de dónde es? De aquí de Cuxtlahuaca. De acá de Cuxtlahuaca. De aquí de Cuxtlahuaca. Sí, ahorita bueno, ellos empezaron hace unos años empezaron a sembrar maguey y vendían la piña, pero se las empezaron a pagar a muy bajo costo. Usted sabe cómo sucedió ahorita lo de la, ¿cómo le llaman? Gentrificación, algo así. Entonces, ellos sus piñas las gimaban, las entregaban, pero a muy bajo precio. Muy bajo precio. Entonces empezaron a organizar ellos como pues campesinos, ¿no? Y empezaron a procesar. Entonces ahorita yo lo tengo a muy bajo costo porque lo traigo directamente del que lo siembra y procesa ellos mismos. Entonces es un mezcal de excelente calidad. ¿Qué precio tiene el litro? O la botella, no sé de cuánto sea. El de jurado está en 350. En 350. Y el joven, en 380. Pero el precio no es porque no sea de buena calidad, o sea, es un precio bajo en realidad. Este mezcal es para un costo mucho más alto, pero como lo traemos directamente de los productores, de los que siembran y lo procesan, entonces el precio lo traemos muy bien, a pesar de que la calidad es muy buena. ¿Qué otra variedad manejan o espadina? Solo Espadina. Curado, ¿no? Sí, y el aguardiente, desde luego, que es el de nuestra región. Usted sabe que, por ejemplo, los rubios, los diablos y toda la gente, el aguardiente. Y pues curados de aguardiente también. Curados de aguardiente. Ajá, maracuyá, ahorita no trajimos, pero tenemos maracuyá. Por ahí temporadas importantes, tenemos cremas y así. ¿Puede repetir el nombre de su negocio? Sí, Mezcalería Alma Vieja. ¿Dónde la podemos Sobre encontrar? la calle Independencia del Banco Banamex a media cuadra, enfrente del gimnasio Energy, de lunes a sábado. ¿Algún número de teléfono que manejen allí? 953, les doy el 953-112-7370. También estamos en Facebook en Mezcalería Alma Vieja. Sí, gracias. Ahorita le echo otro poquito. Salud. A 40 y a 60 el litro.
para gente que sabe. Gracias. Ah, sí, le vendemos. Lo mismo, 40. Así, 40 de este. Ah, en otra botella le doy. Sí, en una botella. Sí, está bien. Si gusta le doy aquí, mire. Mire, aquí le puedo dar de... No sabes si le pagó. Ah, bueno. ¿Qué pasa con eso? Low battery. Please charge. Gracias. Compre y no le...
Pedro. Ahí están los collares, hija. Para el Pedro. Traigo collares, hija. La que vive en Gloria, la medicamento en el hospital. Ya está pensando cosas para llegar a hacer. Tampoco está lloviendo. ¡Hay collares para perro! ¡Barato! Gracias. ¡Burro! Allá mi dona le pasó. Va para atrás, son 195. Sí. Ahí viene el agua. Ven que lo que venga el agua. Aquí tienes, jefecito. Órale. Sí. Aquí estamos, mire. Aquí estamos vendiendo. Buenas tardes. Buenas tardes, jovencito. Ahora vine a grabar otra vez. Ah, sí, aquí estamos, mire. Aquí estamos en la chamba. La chamba ya. ¿Desde a qué hora se pusieron? Ah, de aquí desde las 6:30 de la mañana. A temprano. ¿Y entonces llegaron hoy o ayer? Ayer en la nochecita. Ayer en la nochecita para que les dé tiempo, ¿verdad? Sí, para que nos tiempo de vender hoy temprano en la mañana. ¿Qué día se vende mejor, hoy o mañana? ¿Qué día se vende mejor? Ah, ¿O depende? Mañana. ¿Cuándo? Bueno, que los dos se venden, pero más el viernes. Viernes. Más el viernes. Ah, Sí. Okay. Sí, jovencito, aquí estamos con los chiles costeños. Sí, no, está bueno. Sí, todo bien. Sí, chéquenlo bien. ¿Usted lo cultiva? No, nosotros lo compramos. Lo compramos. Sí, nosotros lo compramos. Nosotros no lo cultivamos. Nosotros somos
comerciantes. Ah, Al campesino es que... ellos son, hay personas. Sí, ellos son los que lo siembran, lo cosechan. Ya ustedes nomás compran y salen a vender. Sí. Ah, qué bueno. Así es, joven. Ah, ya si no, mañana paso también porque Mañana que nos esperamos. ya venimos acá, ¿sale? Sí, hasta luego, sí. Sí, hasta luego. Adiós. ¿Qué te vendo, papá? Ay, chilito, pásenle, agárrenle, escójale. Tenemos todo bueno, todo barato. ¿Cuál quiere de este gordito? De este chaparrito, a ver qué saben. Ya me agarró el nombre, no tiene que ser chaparrito. Ya voy, ya voy, ya voy. Igual la camiseta, igual lo tomando. No, Polo, cóbreme acá, por favor. ¡Órale, Pablo, órale! ¡Váyase de cobrador! Allá cóbrele al señor 150. A 30. ¿Tú no quieres? ¿O no? 100, 100. No, 100, 100. Ya ni modo de llorar. Ah, no. Pero sobre ellos son como uno dice. Es que si tú no cambias, no quería ni hablarte ni verte ni nada. Vas a ver cómo sale. No, 10, no, 10.
Aunque no le gustó que nada más pregunté. Pero no podría ser una de puro negrito. Ah, sí, es como de necesita. Dale la guapa. Aquí hay sorpresito. ¿Cuánto le da el patrón? Y ya me dio ¿Qué de veras? 10 pesitos y le dije.
checa. ¿Hay quesos? ¿Van a comer, amigo, pastel de ¡Ay! ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Ya nos conocen, pásale. Ah, sí, están buenos. Ya cuesta más. Y luego para acá también ya. Hola. Ahora sí ya no te vas a esconder ahora. ¿Acá estabas la semana pasada? Sí. Ah, con razón, no te vi porque estaba yo para acá y para allá. A ver, platícanos, ¿qué es lo que vendes acá? Pues estamos vendiendo ahorita curaditos. Ahorita traigo jabones naturales. Ah, son naturales. Y unas pequeñas artesanías bordadas a mano y suculentas. Ajá. Ajá, es lo que estamos vendiendo ahorita.
¿Y estos jabones de qué están hechos? A ver. Ah, bueno, estas yo las hice de miel con cúrcuma. Estas son de manzanilla y estas son de avena. Son para lavar la cara. Ajá. Ajá, y estas son para, o sea, como cara adulta, digamos, contiene colágeno. Ah, ya. Produzca colágeno. Y ya estas son como para las manchas, las cicatrices o así, para que quede limpia la cara. Ah, sí. Ajá. Ah, y de... Los curados, pues tengo cremas, que son las de vainilla, crema de café, crema de coco y de pistache. Y ya las de frutas tengo de tamarindo, jamaica, nache, piña, maracuyá, jocotes, capulín. Y manejamos hierbas también, oleo, la damiana, hierba maestra y amargo de coyote. Ah, ya. ¿En mezcal o es aguardiente? Es aguardiente. ¿Todo es aguardiente? Es aguardiente, sí. Y este es el mezcal. ¿Qué tipo de mezcal? Ahorita traemos el Sierra Negra y el Tobalá. Tobalá es orgánico, ¿qué es? Es orgánico, o sea, es producido así. Ah, sí, sí. Y el otro, ¿cómo me dijiste que se llama? Tienes otro, ¿no? Aparte de Tobalá, ¿no? Ajá, Sierra Negra. ¿Esa digamos, es silvestre o es cultivado también? Es cultivado. Cultivado. Ajá, cultivado. Ajá. ¿Qué grados son los mezcales ahí? Ay, sí, ahí sí los grados, sí. ¿No viene ahí? No. Tiene 40%. 40%. Y 100% de no. Ah. Si hablas mixteco, ¿no? Sí, hablo mixteco. Algo como yo ni ya sigo todo, ¿no? Vaya, güey, ¿sabes? Chini, aquí está chong, ni suan ni que sí. Ni un año aquí de eso, ¿sabes? Ya no me voy todo, güey, nada, todo eso. La tú no que son de tabu china, esquía ya. Ya una ingi tira. Ya he hecho un tira para ti so. Na con y chang que sí, ya que ya un me que ya vida. Me que ya vida ya. A cuenta can no ya. Tong sabio, tong da bio, ni sin china, wa shi ku na con ni buena. Chica, güey, curado barrencha luña. Sa manejar güey crema, sí güey chu. Chati, ña güey, tan güey, esta temporada aquí, güey, que va a ver su güey, barrencha. Chaña. Tallet piña, piña, jamaica, ña tamarindo, ña ticuantiqui, ña encheedu, ña limón, canoso, ña ña casua, güey, ña curado. Ya, allí tú ya de ni nada, pues eso va a ver en qué santi que tibia ni, tibia. Que tibia, con caducidad, güey, ña fruta, güey, ña crema y ahora allí caducidad, ña pa unia comillo. Arilla no tibia, ña pues leche, lácteo, tibia. Tibia, Tibia sani canchilla, ni chile, ña sabe en caducidad, ña comillo. Claro, Ña güey, ña cuilo. Cuillora. Ñora. O sea, ti tan así me gan. Ti tan aquí, no, tan ahí. No tan ahí. el cotibia. Ya, sí, ya, sigo tu ya nada más, ¿no? Ni, Ajá, sigo güey, nada más natural. Ya suba me mira, sigo güey, curso, sí, ña, duchiño, natural. Ya, ña avena, sí, ña manzanilla, ña, todo, no, te van a tu vino, y mancha, no, hasta tu zizachete con no, ahora, tu vi, son donde hizo, no. Ajá. Señor, chị, xem cả quên suy nghĩ gì? Ấy chứ nhà cô chị là cô này nè, tôi nón nón Chắc với nhà. Dục. Chắc nhớ là chỗ chị à tôi nói nhà, chị này cái gì vậy này, cái gì cũng. Nhớ là nhà, tú no sabes reproducir sobre años. Nhà cái chị sao biết, tôi nói dục của chị sao biết, tôi nói nhà xin cho rồi. Ari nhà yo là sao dục của tôi nói là chứ nó xin nhiều tao cái nhà. Nhà dục của tôi đấy. Ni bạn tất cả mình chỗ ra nhà, ni aku đang chỉ cả local luôn, chỉ là local luôn, xí quá. Ni chỉ là ni local luôn nhà, cứ ở bên chỗ. Allí nhà Insibi nhà local à? Cosi de dirección. Buen número telefónico. Ti marca nhà Barrenchi sana nè. Anh đi bạn đi, tất cả giờ sân nhà đại anh đi vào số rồi, nó cả rồi, chả rồi.
A ver, ya te imaginarás dónde. ¿Qué primo le va a poner el Face o qué? Mira bien alrededor y verás aquella persona que sufre del ardor, de la comezón, de la irritación, del empañamiento a la vista, yo te recomiendo a que apliques las gotas de chicalote con miel de Castilla, ya que es un producto natural que te va a ayudar a curar y a sanar tu vista, a sanar tus ojos. Las gotas de chicalote con miel de Castilla se recomienda para aquella persona que ya no ve bien, aquella persona que ya no distingue, aquella persona que tiene dolor, comezón, irritación. Aquella persona que camina y parece que una espina, me parece que un clavo no está Yo te he quitado. Ya, ni modo. La luz de... ¿Para llevarnos? Sí, ahorita bajamos. ¡Ay, culleres, don! Y algo así perfecto. Sí, ¿cuántas? Pero sí le dio un... Joven zapatero que le gusté. ¿Ya vienen a los bloggers? ¿Cuántos? 12.
Este señor está grabando o quiere robarme.